Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad inmerecida de ser portador de la palabra de Dios esta mañana. Como mencionaba mi hermano Limi, el pastor está de vacaciones. Lo tendremos aquí el próximo domingo, pero estaremos también perseverando en el estudio del libro de los Filipenses, sobre el cual tratará el mensaje del día de hoy. Es mi oración que esta mañana podamos caminar a través de la palabra de Dios, encontrando algunas respuestas a preguntas que a veces no encontramos explicación. Ahora que hemos estado leyendo y estudiando la epístola a los Filipenses estas semanas, cuando llegué al capítulo 4, el versículo 4 que acabamos de leer, recordé la película de Pablo que estuvo en cartelera hace algunos meses, y les quiero invitar a que vengan conmigo a esta escena, a recordar esa historia de que hace un par de miles de años atrás. Vamos a Roma, a un cuartucho más bien maloliente, ubicado en una calle oscura, donde el único alumbrado eran cristianos que no habían negado su fe y que habían sido colgados en las paredes y encendidos humedecidos con petróleo y brea para alumbrar las calles. Pero regresamos a esa pocielga más bien maloliente, como les decía, rodeada de altos muros, oscura, y vemos dentro un hombre sentado. Es un hombre viejo, calvo, está sentado en el suelo, es mayor de edad, tiene los hombros encorvados y de cuyos pies y manos cuelgan cadenas. Es el apóstol Pablo, que estaba sujeto no a esas cadenas, sino solamente a la voluntad de Dios. Ahí, confinado en esa sucia vivienda, bajo la vigilancia de un soldado romano, y está escribiendo una carta, y lejos de estar escribiendo una carta de reclamos o de quejas a Dios, está escribiendo una carta que 2000 años después se le reconoce como el Tratado del Gozo. Y cuando escribe y dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos, me puse a pensar, Señor, ¿cómo es posible que Él estuviera diciendo esto en medio de a una iglesia si Él no tenía ningún motivo para estar gozoso? Estaba en la cárcel, injustamente encadenado, pies y manos, y desde aquella cárcel escribe esta carta que contiene melodías de victoria en una situación adversa. Como ha mencionado el pastor, la epístola a los Filipenses es parte de un cuarteto epistolar llamadas las cartas de la prisión, y estas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 cartas. Pero él estaba escribiendo a esta carta a los Filipenses porque ellos eran motivo de gozo para él, inclusive así les llama, ustedes son mi gozo. Y la palabra gozo y alguna de sus formas se repiten 16 veces en estos 104 versículos, como que él quería que la iglesia supiera que el cristiano tiene que regocijarse, y el cristiano tiene que regocijarse a pesar de que en el capítulo 1 dice el cristiano debe de regocijarse a pesar de las circunstancias. El capítulo 2 explica que el cristiano debe gozarse a pesar de las personas. Hay personas que nos quitan el gozo. El capítulo 3 nos habla que el cristiano debe de gozarse a pesar de las adversidades que le suceden. Y el capítulo 4 nos menciona que el cristiano debe de gozarse a pesar de las preocupaciones. Así que no sé, hermanos, si esta mañana usted dijo, yo no tengo de qué regocijarme, voy a la iglesia porque hay que ir, pero yo le invito a que se regocije. Y diría usted, ¿de qué me regocijo? Si las circunstancias, la condición del país, las necesidades le están quitando el gozo, si hay personas que le están robando el gozo, y si las cosas que suceden le están quitando el gozo, y si las preocupaciones y los problemas, yo quiero que esta mañana usted nuevamente oiga conmigo las palabras del apóstol Pablo, que dice, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. La iglesia de Filipos inició en la cárcel y nació cuando Pablo y Silas fueron llevados allá en Hechos 16, y dicen los versículos 24 y 25, fueron llevados Pablo y Silas al calabozo de más adentro.
Y cuando estaban allá adentro, a medianoche, después de haber sido azotados, después de haber sido puestos en un cepo era un artefacto de madera que se empleaba para dejar inmovilizado a la persona, en la que quedaba sentada en el suelo, pero sujeta de pies y manos. Y a medianoche, en lugar de estarse quejando, en lugar de estar renegando, la Biblia dice en Hechos, y ellos comenzaron a cantar y a regocijarse en el Señor. Así que con la ayuda de Dios vamos a meditar esta mañana en cuatro cosas que deben de significar o que deben ser motivo del gozo de vivir en Cristo. Quizás esta mañana usted no traiga gozo, ya algo pasó en esta mañana, que se lo robó, que se tardó el transporte, que no había gasolina, que el desayuno estuvo frío, que no desayunó, que los niños se tardaron en salir. Algo pasó, pero usted ya no venía gozoso, porque ya no venía puntual. Y vino, pues porque había que venir. Espero de todo corazón que cuando terminemos nosotros te podamos sentir el gozo de la bendición de Dios. En primer lugar, el cristiano debe de regocijarse por la salvación de su alma. Eso es número uno. No importan las preocupaciones, las situaciones ni las circunstancias en el hogar, en el trabajo, en la escuela. El Señor dice, regocíjate por tu salvación. Miren Isaías 61:10 lo que dice. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Hermanos, si tan solo nosotros pudiéramos saber y valorar lo que es la salvación, si pudiéramos de veras comprender lo que costó esa salvación, que no fue comprada ni con dinero, ni con plata, ni con oro, fue comprada con la sangre preciosa de Cristo. Y hermanos, esa salvación es de usted, es mía, no porque yo la merezco, ni porque usted la merezca, sino porque el Señor nos la da gratuitamente por su gracia. Parece extraño que un hombre preso pudiera decir a una iglesia que se regocije, pero la actitud de Pablo nos enseña una lección importante. La actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que pese a lo que le sucediera, Cristo estaba con él. Pablo insta a los filipenses a regocijarse varias veces en esta carta, probablemente porque él sabía que los filipenses necesitaban oírlo. Es muy fácil desalentarse frente a las circunstancias que no son placenteras o tomar hechos sin importancia como si la tuvieran. Si usted no ha disfrutado el gozo últimamente, quizás sea porque no está mirando la vida con la perspectiva correcta. Cuando los discípulos regresaron allá en Lucas 10, versículo 20 dice que regresaron gozosos y llegaron y le dicen al Señor Jesús, nos sentimos gozosos porque cuando predicamos hasta los demonios se nos sujetan, y vemos la respuesta del Señor que dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Te regocijas quizás de que el Señor te dio un buen trabajo, un buen auto, una buena casa, que saliste de deudas, de que el doctor te dio de alta, y el Señor te puede decir, sí, regocíjate en eso, pero sobre todo te dice hoy, regocíjate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. El Salmo 51:12, cuando David escribe este salmo, después de haber pecado con Betsabé ante Dios, recuerdan su petición, no solamente era límpiame de iniquidad y purifícame, sino que dice en el verso 12, devuélveme el gozo de mi salvación. Señor, que de veras yo me goce en ti, que yo recuerde que la salvación es el motivo principal de que yo deba estar gozoso. El Salmo 103, uno de los salmos más bellos de la Biblia, dice cuando habla precisamente de bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Empieza con el número 1 que dice que perdona todos tus pecados. Así que regocíjate en todas las cosas buenas que el Señor te da, pero más que todo regocíjate en que Él ha escrito tu nombre en el libro de la vida y que ahora cada uno de nosotros somos un hijo de Él. Así que si esta mañana venías diciendo, hermano, es que hoy sí no traigo gozo, yo te invito, hermano, a regocijarte, a saber que ahora eres un hijo de Dios. Regocíjate que eres una hija de Dios. Regocíjate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Regocíjate en la salvación, porque el Señor te ha vestido de vestiduras de salvación. ¿Será ese un buen motivo para regocijarnos? Con ese tendríamos suficiente, ¿no es cierto?
Segundo, el cristiano debe de aprender a regocijarse en la prueba. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje de Habacuc 3 que dice en el versículo 18? Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero si leemos el contexto o los versículos anteriores de este capítulo, vemos que él no tenía razón tampoco por qué gozarse. Dice que no había aceite, no había fruta, no había verdura, no había carne, no había leche, no había vestido. Era un cuadro desolador, pero dice el profeta, con todo yo me gozaré en el Señor. Quizás esta mañana, cuando salimos de casa, cuando despertamos, vimos el refrigerador vacío, o recordamos que tenemos problemas en el trabajo, o que no tenemos trabajo, o que hay una situación que nos afecta y nos entristece particularmente, o que no ha alcanzado el dinero, o que tenemos un enfermo en casa, o que quizás las cosas no están saliendo como nosotros lo deseamos, quizás lo que estábamos esperando no ha llegado, pero el Señor con todo nos dice, regocíjate de tu salvación. Job 1:10 dice, cuando su esposa le dice, todavía guardas tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. A lo que Job le contesta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, Señor, que si eso está pasando, si es una prueba que tú me das, que me estás enviando para acercarme más a ti, pero yo no voy a altercar contigo, yo voy a gozarme de ti y contigo. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos en la prueba. El Señor Jesucristo estaba triste allí en el Evangelio. Mi alma está triste hasta la muerte. Sin embargo, en su interior, en medio de la tristeza y el dolor, estaba gozoso porque sabía que estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido enviado. Lea usted allá Mateo 26, 38. Dice, Señor, he cumplido, he hecho lo que tú me pediste. Y Mateo 5 nos dice, bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Algunas de las cosas que verdaderamente molestan es cuando hablan de vosotros mintiendo. Ahora, que si hablan de nosotros con verdad, pues no es de tanto gozo. Así que cuando hablen mal de usted, mintiendo, no se enoje, hermano, gócese de estar recibiendo bendiciones, así lo menciona el Señor. En otras ocasiones les he mencionado que los cristianos debemos de ser como bolsitas de té. Cuando la cosa se pone caliente, debemos soltar lo mejor de nosotros, no lo peor. Qué bueno que cuando el enemigo quiere robarle el gozo, usted pueda decir, Señor, gracias, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros, y gracias, Señor, porque puedo regocijarme en la prueba. Hace unos años, una de las noticias que estuvieron en los medios y que me impactó en grande manera fue el asesinato de 2 hijos de un periodista especialista en economía y finanzas que se llama David Páramo. Realmente me sorprendió, él es cristiano, realmente me sorprendió y hasta me conmovieron sus declaraciones, y les voy a leer el Twitter que escribió. En tiempos de gozo o de profunda tribulación, la única respuesta es Jesucristo. A nombre mío y mi familia, agradezco las muestras de apoyo sincero de quienes con corazón limpio se han condolido por las muertes de mis hijos Alfredo y Diego. Agradezco a quienes de muy diversas maneras nos han hecho sentir que estamos en los brazos de Jesús y nos han reconfortado. Pido respeto a quienes por razones que sean olvidan que se trata de una tragedia que enluta a por lo menos 2 familias separadas hace ya mucho tiempo. Él es divorciado. El trabajo, la condición de los padres no hace diferente la profunda pena de perder a sus amados hijos. Siempre he anhelado un país en el que se respeten las leyes y que cada quien cumpla desde su lugar con sus obligaciones para lograr una nación de mexicanos prósperos y justos. Sin embargo, mi confianza suprema es Jesucristo, el Salvador, a quien invoco para que donde hay pozos secos nos permita encontrar agua viva. Tercer motivo de gozo.
El cristiano debe de regocijarse en el servicio. Qué privilegio más grande poder servir al Señor. Pablo escribe, somos colaboradores de Dios. Hermanos, estamos en el equipo de Dios. Somos parte de ese equipo que Él ha escogido y debemos aprender a regocijarnos en el servicio, cualquiera que éste sea. Cuando uno lee la Biblia o en los libros, aquellos grandes misioneros que han existido, de veras se siente uno como cucaracha, hermanos, como la peor basura que puede existir, al lado de esos grandes gigantes de la fe. Dice uno, ¿cómo aguantaron? Mire, el misionero antes salía y se iba a los campos, pero no se iba por 2 o 3 años, se iba de por vida. Hubo algunos que inclusive murieron en el campo, nunca tuvieron ni siquiera el deseo de regresar, sobre todo al principio, aquel gran grupo de misioneros que salió de Inglaterra. Uno de ellos, llamado David Livingstone, uno de los grandes misioneros de la historia, trabajó en el África por muchos años. Se entregó en cuerpo y alma a evangelizar el África. En esa cabaña, el 1 de mayo de 1873, el fiel sirviente Susi encontró a su bondadoso maestro de rodillas al lado de su cama, muerto. David Livingstone oró mientras vivió y partió de este mundo orando. Sus 2 fieles compañeros, Susi y Schumann, cuando los ingleses quisieron regresar su cuerpo a Inglaterra, dijeron, señores, déjenos el corazón de David. Y saben, el cuerpo de David está en Inglaterra, pero su corazón quedó en el África. Enterraron el corazón de Livingstone debajo de un árbol en Chitambú, secaron y embalsamaron el cuerpo y lo llevaron hasta la costa, un viaje que duró varios meses a través del territorio de varias tribus hostiles. El sacrificio de esos valientes hijos del África fue sin que tuvieran ningún propósito de recibir remuneración. Ese sacrificio no ha sido olvidado por Dios, ni por el mundo. El cuerpo, después que hubo llegado a Zanzíbar, fue transportado para Inglaterra, y ahora la otra parte de sus restos, su cuerpo yace en la abadía de Westminster, donde hace poco se casó el hijo de Lady Di. Si alguien hubiera llegado a preguntarle a Livingstone, ¿estás contento? Seguro que él hubiera contestado, claro que estoy contento. No tengo las comodidades que podría tener en Inglaterra, pero aquí me gozo en el servicio al Señor. Miren, servir al Señor es un privilegio para nosotros. Servir al Señor debe de ser un gozo para cada uno de nosotros. El Salmo 100 dice, servir a Jehová con alegría. Salmo 126, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos, si el Señor le da un trabajo en la iglesia para servir, hágalo, pero hágalo bien. Si el Señor te da un privilegio de limpiar la nave, o los baños, o una clase de escuela dominical, o evangelizando, hermano, gózate en el servicio. Adoniram Hudson, otro misionero que no tenía de qué gozarse, aparentemente, él enviudó varias veces, imagínense, varias suegras. Estuvo trabajando, traduciendo la Biblia, hasta que un día enfermó, y lo que más le molestaba era tener que dejar el trabajo que había comenzado sin terminar. Enfermó tanto que tuvo que regresar a su país, pero iba tan enfermo que en el camino murió, y murió en un barco. El capitán del barco tuvo que decidir entregarlo al mar. Y cuando tiraron el cuerpo al mar, el capitán dijo, solo tanta agua hubiera podido apagar el fuego y el gozo de este hombre. No se quejaba, solo se gozaba en el servicio. El servicio es motivo de gozo. Entonces, si usted no venía tampoco gozoso en la mañana, goces en su salvación, goces en las pruebas y goces en el servicio. Y como cuarto punto, gócese en el diario vivir. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, me mostrarás la senda de la vida, delicias a tu diestra para siempre. O sea, qué bendición saber que aunque aparentemente este día no va a ser un día en el que yo me sienta muy bendecido, Dios está ahí.
Y Dios me ha dado ese día y me gozaré en él, dice Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Habrá días que quizás la luz y la bendición no van a brillar tanto, pero como en otros días, pero Dios sigue estando allí. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea que yo no me voy a gozar porque tengo mucho que comer, porque el refrigerador está lleno, sino por la paz y el gozo que Dios me dará. El Salmo 118:24 dice, este es el día que hizo Jehová, y como dice después, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Miren, hermanos, lo que pasa es que solos no podemos hacerlo. Me va a decir, hermano, se necesita ser superhombre o supermujer para gozarse en medio de esto. Pero usted no va a hacerlo solo. El Señor es nuestra fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace andar mis pies como si de ciervas, y en mis alturas me hace andar, dice Habacuc 3:19. O sea que usted no va a estar usted va a estar sobre los problemas, no en medio de ellos, va a estar sobre las circunstancias. A veces cuando viajamos al sureste en avión y vemos los volcanes allá chiquititos, es la forma correcta en cómo debemos de ver los problemas nosotros los cristianos, ¿no? No como ver las montañas enormes enfrente de nosotros, sino verlos de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Esos problemotas que desde abajo se ven enormes, los debemos ver ahora de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Salmo 28:7 nos dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Salmo 81:1. Y miren 2 de Timoteo 4:16 y 17. Dice el apóstol Pablo, mira Timoteo, esto es lo que me pasó a mí y me da un testimonio. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Él estaba encarcelado, fue enjuiciado y estaba solo, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La situación del apóstol Pablo era para sentirse abandonado, solo y rechazado. ¿Qué importa que todos se hayan ido?, dice Pablo. El Señor estuvo allí. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Finalmente, el apóstol Pablo, al principio de esta epístola, en el capítulo 1, verso 27, y poco antes de morir decapitado, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, queridos hermanos, si ustedes esta mañana han venido sin fuerzas, si ustedes han venido llenos de reclamos esta mañana, si usted ha venido lleno de quejas esta mañana, déjenme terminar con esto. Hace algunos años me llegó un mail que me gustó mucho y dije, lo voy a usar en algún domingo que tenga oportunidad. Se llama Reclamos, los eternos y normalmente infundados reclamos. Y dice así, antiguamente todo era mejor, el mundo hoy va mal, el gobierno solo hace política, las autoridades son inoperantes, la propia iglesia se estanca. Mi carro no quiso arrancar, mi promoción no sale, la señal aún está cerrada, no hay gasolina, qué frío insoportable, no para de llover, el mundo está perdido, esos niños que no paran de llorar, la ciudad es un asco, mi jefe no me reconoce, el taxi no aparece, la fila no avanza, nadie reconoce mi trabajo, mi teléfono vive descompuesto, los precios no dejan de subir, qué vida. ¿Pero más reclamos? Y si yo hubiese nacido en cuna de oro, si mis papás hubieran sido más inteligentes, si yo ganase una enorme cantidad de dinero, si no existiese tanta gente confundiendo mi vida, si yo consiguiera un título profesional sin tener que estudiar, ¿por qué la gente tiene tanto sufrimiento transformando la vida en un valle de lágrimas? Pero escuche, Jesús nació en un establo prestado. Jesús montó en un burrico prestado.
Jesús multiplicó los panes y los peces en un cesto, prestado. Jesús predicó en un local para evangelizar, prestado. Jesús promovió un milagro en un barco, prestado. Jesús fue sepultado en un sepulcro, prestado. Solo la cruz era de él. Él nunca maldijo su condición de nada tener, nunca murmuró, jamás blasfemó. ¿Tienen ustedes algún reclamo, hermanos? Espero que no. Así que regocíjense en el Señor, otra vez los digo, regocíjense. Así que todos nos vamos a ir gozosos hoy, ¿no es cierto? Tenemos razón para estarlo. Que el Señor les bendiga.